Espíritu. Ven, fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Después de escuchar este canto al Espíritu Santo, invoquémoslo con nuestras propias palabras. Pongámonos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, haz venir desde el cielo el resplandor de tu presencia. Ven, Padre de los pobres, Espíritu generoso, ven, luz de los corazones. Tú, el perfecto Consolador, frescura maravillosa. En nuestra alma, tú haces habitar la paz. En el sufrimiento eres alivio. En la tristeza eres consuelo. Luz bienhechora, ven a habitar en lo más íntimo de nuestro ser, para que seamos fieles. Sin tu presencia, nada hay que el hombre, nada que sea limpio. Lava nuestro pecado, riega nuestra sequedad, sana nuestras heridas, haz flexibles nuestras rigideces, inflama nuestra tibieza, endereza nuestros extravíos. A los que confían en ti y te reciben en la fe, cólmales en el camino de la salvación, dales la alegría perdurable. Amén. Espíritu Santo, te pedimos en este momento en el que estamos en la presencia de Dios, aprendiendo a través de estas catequesis, a través de la formación de nuestra pequeña comunidad, que seas tú el que ilumine nuestra reunión, que seas tú el que ilumine esta adquisición de conocimiento que estamos teniendo por medio de esta catequesis, pero sobre todo que puedas fortalecer nuestra voluntad para poner en práctica lo que aquí aprendemos, lo que hemos aprendido en nuestra comunidad, y sobre todo que seamos luz para aquellos que más lo necesitan. Señor Jesús, hoy escucha nuestra oración. Te he buscado, Señor, en la medida de mis capacidades y el poder que tú me diste, empeñándome en comprender con mi inteligencia lo que creía por la fe, y disputé y me fatigué en demasía. Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para que no sucumba al desaliento y deje de buscarte, ansíe siempre tu rostro con ardor. Dame fuerzas para la búsqueda, tú que permites que te encontrara, y me has dado esperanzas de un conocimiento más perfecto. Ante ti está mi firmeza y mi debilidad. Sana esta, conserva aquella. Ante ti está mi ciencia y mi ignorancia. Si me abres, recibe al que entra, y si me cierras la puerta, abre al que insiste llamar. Haz que me acuerde de ti, te comprenda y te ame. Acrecienta en mí estos dones hasta mi entrega completa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Tema 21. Perfecta discípula de Cristo. Catequesis, seguimiento de Jesús 2. Este tema 21 es el inicio del bloque sexto, ya el final de esta catequesis. María, estrella de la nueva evangelización. Introducción. Hay que ubicar a María en el plan de Dios, su lugar y función en el proceso de redención y su lugar en el culto y la devoción católica. Es necesario entablar con ella una verdadera relación fraterna, amistosa, filial, que tiene su fundamento en la comunión de los santos de nuestro credo y su confirmación en la práctica constante del pueblo de Dios. Los temas son: perfecta discípula de Cristo, icono de la Iglesia naciente, omnipotencia suplicante, mujer eucarística. María es el modelo perfecto de cristiano, la imagen ideal de la Iglesia, nos dice el documento de Puebla en el número 285. La devoción a María es una de las bases seguras que en nuestra identidad el pueblo sabe que encuentra a María en la Iglesia Católica. Bien, pues en esta introducción del último bloque de nuestra catequesis de seguimiento de Jesús 2, nos encontramos con estos 4 temas dedicados a María. Y es que el verdadero discípulo es aquel que también tiene a María por madre, es aquel que también tiende a imitar. Nos ponen ahora como ejemplo a María, aunque parece pues un ejemplo difícil de imitar, ya que María, como bien nos dicen, es la llena de gracia, es la que tiene toda la gracia y las virtudes. Sin embargo, María era humana igual que nosotros. Es en ella en donde debemos encontrar este modelo de imitación, y como también primera discípula de Jesús y también como primera cristiana, ya que es la primera que acepta la palabra y le da vida, y sobre todo empieza a cumplir esta voluntad de Dios. María no nació siendo discípula de Jesús. María aprendió a ser discípula de Jesús y seguramente también aprendió lo que Jesús predicaba a través de sus milagros, a través de sus enseñanzas. Y es ahora lo que nosotros tenemos que aprender. Durante a lo largo de esta catequesis que se llama Seguimiento de Jesús, hemos visto bloque a bloque cómo se nos va enseñando el cómo imitar a Cristo, el cómo mejorar nuestra relación, nuestro proceso de fe, de conversión. Y ahora en María encontraremos esta parte importante que nos va a ayudar a motivarnos en esta comunión también con Dios, en donde María es muy importante, es un icono importantísimo de la Iglesia, y que es una mujer discípula, misionera, una mujer de oración, una mujer eucarística y sobre todo una mujer que es signo de Iglesia. Y termina esta primera introducción con enumerando el documento de Puebla, en donde nos habla como esa identidad del pueblo hacia María, y sobre todo del pueblo mexicano hacia María como madre de todos los mexicanos, como madre de la Iglesia naciente en América, ¿no? Por eso este bloque se llama María, estrella de la evangelización, y que nos da también ese nombre que se le dio, ya que María fue la primera evangelizadora, fue esta estrella de evangelización aquí en el continente después de toda la situación de la conquista. Puedes continuar con el primer tema. Tema 21. Perfecta discípula de Cristo. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que te fue dicho por parte del Señor. Le dijo Isabel a María, inspirada por el Espíritu Santo. Esto lo podemos leer en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 45. Dichosa tú que has creído. Y no es una casualidad el que se utilice el dichosa o el feliz tú, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta desde aquí, empezamos a ver cómo María es ese ejemplo de discipulado, porque justamente en el Sermón de la Montaña, ese momento en el que nosotros identificamos en el Evangelio, que Jesús habla de las bienaventuranzas, dice, dichoso aquel, feliz aquel, bienaventurado aquel.
Y es que María desde ese primer momento había aprendido a escuchar a Dios y había empezado a ser dichosa, había empezado a ser feliz con esa predicación. Entonces María desde ahí nos empieza a mostrar lo que es ser verdaderos discípulos. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos ustedes, dichosos aquellos que son pobres en su corazón, pero ricos en su espíritu, y que esperan además las promesas de Dios. Recordemos que María pertenecía al grupo de los anahuil, a aquellos pocos, el resto fiel, que perseveraba en el cumplimiento de la promesa, que esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios en su pueblo. Entonces, por eso también ella es considerada dichosa. Dichosa tú porque has creído, ¿sí? Isabel, su prima, quien dirige estas palabras, también era de ese grupo que aún conservaban en su corazón el sentido de la promesa, que aún vivían en este tiempo de esperanza de que Dios siguiera en esa redención de su pueblo. Y todavía le afirma porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Isabel muestra a María que por su fe recibirá esa promesa de lo que el Señor le ha dicho. Dichosa tú porque has creído. Sí, es cierto, dice el propio texto, fue inspirada por el Espíritu Santo, pero debió ella también ser una persona que creyera para poder hablar de esto a la propia Virgen María. La fe de María en la palabra de Dios fue muy grande. María es modelo del creyente que escucha la palabra de Dios y la acoge con un corazón sincero, abierto y dispuesto, aunque no siempre y desde el primer momento pueda comprender todo su significado. Sin embargo, ella lo guardaba fielmente en su corazón. Lucas en el capítulo 1 del 50 al 51, el versículo. Fíjense qué importante, ¿no? Aunque no siempre se entendiera lo que se le estaba diciendo, lo guardaba en su corazón y sobre todo lo ponía en práctica, ¿no? Seguramente María, al ser una mujer de oración, una persona que sí, en esencia, había sido preservada del pecado original, porque estaba en el plan de Dios, pero tenía la voluntad, tenía la decisión de ella decir si aceptaba o no ese plan. En este sentido, seguramente María pudo decir, pues, no, analizar su situación, su contexto, su realidad, y como muchos de nosotros, ¿no? Apenas nos dicen, oye, ¿nos puedes apoyar en eso? Híjole, es que no creo que pueda, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, es que es mucho compromiso. María inmediatamente, a lo mejor ni siquiera entendía el sentido completamente de su misión, sin embargo, no se negó, porque sabía que si Dios la había escogido, también la iba a ayudar. Si Dios le había pedido una misión, es porque le iba a poner lo necesario para cumplir esa misión. En eso consiste también la fe. En tener esa disposición. María dispuesta en su mente, en su corazón. Y quizá también pasó en ese momento las consecuencias. Ella conocía la ley. Ella era practicante de esa ley. Entonces ella sabía lo que podía pasar al aceptar esa decisión, pero también al conocerla, sabía que Dios mismo había hecho una promesa a su pueblo. A veces nosotros no entendemos los designios de Dios, pero tampoco los guardamos en nuestro corazón. ¿En qué consistía la fe de María? En conservar todo lo que le pasaba en su corazón. Porque así cuando empezaba a haber dificultades, seguramente ella recordaba lo que Dios mismo le había dicho y entonces decía, pues por eso estoy aquí, por eso quiero continuar. El Concilio Vaticano II nos enseña que cuando Dios habla al hombre, tiene que someterse con la fe, por la fe,
El hombre se entera libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, aceptando libremente lo que Dios revela. María, al ser parte de esta propia humanidad, decide libremente, por su fe, entregarse libremente al plan salvífico de Dios, aceptando su voluntad y también, pues, ofrendando su propia vida para el cumplimiento de este plan que Dios tenía, incluso sin saber lo que podía pasar. Para dar respuesta de fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda con el auxilio del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige al Señor, abre los ojos del Espíritu y concede a todos el gusto de aceptar y conocer la verdad. Sí, evidentemente, el Espíritu Santo fue guiando a María para ir conociendo su misión y también lo hace en cada uno de nosotros. Quizá al principio no entendemos el por qué el Señor nos dice o nos pide algo, pero no consiste en que lo entiendas al principio, sino el que tengas la disponibilidad y la fe de aceptar su voluntad para entonces poco a poco ir entendiéndolo y también poniéndolo en práctica. María es modelo de obediencia de la fe a la palabra. La salvación del mundo fue resultado de la plena obediencia de Jesucristo al Padre. Pero para cumplir este propósito, Dios pidió a María su colaboración y ella contestó: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según lo que has dicho. En este mensaje que Dios envía, sí, la hace parte de su plan, y colaboradora, pero le pregunta si está dispuesta. Seguramente Dios sabía que iba a estar dispuesta, pero no la obliga a ser parte de este plan, ni a tomar, ni a aceptar esta voluntad. Ella entonces es por eso el modelo de la obediencia a la palabra, porque se convierte entonces en colaboradora al ser obediente. Fíjense que entre todas las virtudes de María, la obediencia, la humildad, la servicialidad son muy importantes. Y en el cristiano deberían de crecer también. Veíamos en el último tema del bloque anterior, que fue el tema pasado, cómo teníamos que hacer la adquisición de estas virtudes, ¿no? Quizá en el modelo del evangelizado, que es ser imitador de Cristo, pues nos cuesta mucho trabajo decir, pues puedo imitar a Cristo en sus virtudes, en su manera de ser, de actuar, pensar como Él pensaba, hablar como Él hablaba, o oír como Él oía, expresarme como Él se expresaba. Quizá no suena muy difícil. Y es por eso que la Iglesia pone también a María como modelo. Quizá en ella podamos encontrar también ese ejemplo, porque ella aprendió. Entre todas estas adquisiciones de virtudes, les decía, está sobre todo la importancia de la obediencia. Leía una frase de Sor Faustina Kowalska que dice que el demonio se puede vestir, Satanás se puede vestir con el manto de la humildad, pero jamás se podrá poner el manto de la obediencia. Y es ahí donde revela su maldad, ¿no? Cuando nosotros no sabemos ser obedientes, cuando podremos decir que somos todo lo humildes posibles, pero ¿en qué vamos a revelar nuestra falsa humildad? En la desobediencia. Cuando nosotros no sabemos ser obedientes, es ahí donde nosotros mostramos nuestra maldad, ¿no? Dice Santa Teresa que el que obedece no se equivoca. Entonces tendrá que brillar en nosotros como discípulos la obediencia. La obediencia también como ejemplo de María, que por medio de la fe hace suya la palabra y es obediente. Hágase en mí según lo que has dicho. Yo soy, dirá una de las traducciones, yo soy la esclava del Señor, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí lo que has dicho. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor esto? ¿Cuántas veces tú has sido convocado para algo y le has dicho, yo soy pues la esclava del Señor,
hágase en mí en lo que tú has dicho. Con esa fe, con esa alegría, con esa disposición, pero sobre todo con obediencia. Entonces, si eres desobediente o somos desobedientes, pues entonces tendremos que evaluar nuestro proceso espiritual. El verdadero discípulo de Cristo es como María, obediente a la palabra de Dios. Nosotros podemos tener una relación con Jesús tan estrecha como la tuvo su madre con él. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas 8:21. O sea, podemos ahí ver cómo María exactamente era una buena discípula, porque aunque pareciera aquí como que Jesús estaba negando a su madre, claro que no lo estaba haciendo. Al contrario, estaba destacando también una cualidad de María, ¿no? La escucha de la palabra y la puesta en práctica, porque seguramente María también aprendió escuchando a Jesús. Pronunciemos nuestro fiat, hágase, y aprendamos a escuchar la voz del Señor queriendo cumplir su divina voluntad, dejando que el Espíritu produzca en nosotros el prodigio del querer divino. Aprendamos a escuchar la voz. Por eso, desde el Antiguo Testamento, uno de los primeros mandamientos dice, escucha a Israel, ¿no? Lo primero que les pide Dios es escuchar. Escucha a Israel, ¿no? María entonces sabe escuchar. ¿Cuántas veces tú has escuchado la voz de Dios? A veces estamos tan llenos de tantos ruidos que se nos olvida escuchar la voz de Dios en nuestro día a día. Y lo primero que tiene que también tener el discípulo es ser obediente y saber escuchar. Y es que, ¿qué vas a obedecer si no escuchas? Hay que saber escuchar primero para entonces para querer cumplir la voluntad de Dios, y sobre todo para que nosotros podamos decir, hágase en mí según tu voluntad. Por todo esto, que aunque el tema es muy pequeño, por todo esto es que la Iglesia le da un lugar muy especial a María dentro de la formación del discípulo, porque es en ella donde encontramos también un ejemplo de ser imitadores de Cristo. Y María recibe un culto muy especial en la Iglesia. Pero aprendamos de María no como esa mujer del silencio, esa mujer piadosa únicamente, sino una mujer en la que encontramos un icono de ser verdadero discípulo y de mujer diferente en el propio contexto en el que se desarrollaba. He encontrado este artículo de un obispo que habla precisamente de María y me gustaría compartírselos. Dice, en Jesús encontramos un descubridor de dignidad de la mujer. El ícono y la imagen de esa dignidad descubierta está en la propia María. En esta revolución que hace Dios de la mujer a través de María, nos recuerda algo importantísimo, que la mujer puede realizar una revolución de dignidad y de liberación en dos dimensiones, en el matrimonio y en la virginidad, y las dos son sublimes. Esta dignidad de la mujer se expresa tanto en el matrimonio como en la virginidad. Dios, en su infinita sabiduría, da un rol a la mujer de manera tan distinta, y sobre todo en el tiempo en que Jesús llega, ¿no? Porque así como el pecado había entrado por una mujer, y así como esa sociedad era un tanto machista, Dios inicia su plan, Dios gesta el plan de la encarnación en una mujer, y en esa mujer en la que empieza a revolucionar ese contexto. Jesús, que era un revolucionario y que empezó pues por darle un lugar a la mujer que nadie más le había dado. Continúa el texto diciendo, la Virgen María nos enseña a entender que la mujer se encuentra a sí misma, dando amor a los demás, presente y partícipe de tantos problemas de las vidas familiares y de las vidas personales, socorriendo a los seres humanos en una lucha incesante por el bien,
contra el mal. Ahí como María nos enseña a entender plenamente cuál es la dignidad de la mujer. Su Santidad Pablo VI, en la encíclica Marialis Cultus, nos recordó que no se trata de una imitación literal a las circunstancias en las que María vivió por ser mujer. Pablo VI dice: ante todo, la Virgen María ha sido propuesta por la Iglesia a la imitación de los fieles, no precisamente por el tipo de vida que ella llevó, y tanto menos por el ambiente sociocultural que ella desarrolló, en el que ella se desarrolló. La mujer contemporánea puede constatar que María de Nazaret, aun habiéndose abandonado a la voluntad de Dios, no es un modelo meramente pasivo. Algunos hablan de pasividad y una religiosidad alineante, ni mucho menos. Ella no dudó en proclamar que Dios es reivindicador de los humildes y de los oprimidos, en esa oración del Magnificat. Vemos no un modelo de una mujer sin personalidad, alienada, sino todo lo contrario. Vemos una mujer que es valiente, reivindicando a los humildes y oprimidos, frente a los poderosos de su tiempo. Proclama: derriba del trono a los poderosos. María es una mujer cuya fe, determinante por la primera comunidad apostólica, formado por aquellos 12 apóstoles, que necesitaron ser convocados por ella para poder recibir el don del Espíritu. Muy lejos de ver a María como una imagen acomplejada, la realidad es diferente. Vemos una mujer recia, de carácter fuerte, que es todo un modelo para la mujer de nuestros tiempos. Si Jesús, en imagen de hombre nuevo, de María, habría de decir que esta imagen es de mujer nueva. Comprendemos la dignidad de la mujer a la luz de María, y por eso proclamamos en el Ave María: bendita tú eres entre todas las mujeres. Quizá un artículo muy pequeño, pero que me encantó cuando lo leí, porque precisamente un discípulo tiene que ser esa sal en el mundo, tiene que ser esa luz en la oscuridad. Y María, al ser discípula, al ser ejemplo, también nos tenía que dar esa imagen diferente. Si en Jesús encontramos el modelo de un nuevo hombre, en María encontramos el modelo de una nueva mujer, ¿sí? En donde revoluciona la idea de mujer de su tiempo. Una mujer que incluso va y le dice a su hijo: hijo, ya no tienen vino, ¿sí? Una mujer que decide, bueno, obviamente junto con José, que era su esposo, darle un nombre a su hijo. Entonces, María es una mujer con un carácter no acomplejado, sino con un carácter de verdadera discípula, revolucionaria a su tiempo, y que debe de enseñarnos no solo a las mujeres, sino también a los hombres de nuestro tiempo, a tomarla como un ejemplo, a no ser pasivos y piadosos, a no creer que el silencio es un signo de prudencia, sino a siempre ser verdaderos servidores, confiados en el Señor, y que nuestro sí sea un sí verdadero y para siempre. Bien, pues los siguientes temas, pues estaremos hablando también de María y de la importancia de María en la iglesia y en nuestro proceso de discipulado. Terminemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, te pedimos tu poderosa intercesión para cada uno de los que estamos poniendo nuestro tiempo, que estamos formándonos para ser discípulos de Cristo, y sobre todo a los que se nos ha encomendado una misión en algún ministerio, ya sea en la evangelización, en la catequesis, en la liturgia o en alguna de las cosas en las que nos hemos desenvuelto, para que siempre seamos serviciales, imitadores de Cristo, y sobre todo que a ejemplo tuyo nuestras virtudes sean la humildad y la obediencia. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, hoy te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta Iglesia evangelizada y evangelizadora.